Imagina un reloj que cuesta lo mismo que una casa, o incluso más que un Ferrari. Un Richard Mille no solo marca la hora, marca un estatus, una filosofía y un secreto bien guardado de la relojería moderna. Hoy vamos a responder la gran pregunta. ¿Qué tiene un Richard Mille para costar 500.000 euros o incluso millones? El ADN de Richard Mille. Nacidos para romper las reglas. En el año 2001, cuando la relojería suiza parecía un club exclusivo donde las marcas centenarias dictaban las reglas, apareció un hombre que decidió hacer exactamente lo contrario. Richard Mille. Mientras todo el mundo seguía mirando hacia atrás, homenajeando al pasado con relojes clásicos y discretos, Mille lanzó un concepto que sonaba casi a ciencia ficción. Máquinas de carreras en la muñeca. Imagina la escena. Un coleccionista acostumbrado a Patek Philippe o Vacheron Constantin entra a ver un Richard Mille por primera vez. No se encuentra un reloj de oro pulido con complicaciones tradicionales, sino algo que parece sacado de un coche de Fórmula 1, con puentes de titanio, tornillos visibles y una caja futurista en forma de tonel. El choque era brutal, pero eso no fue un error, fue el plan. Desde el inicio, Mille sabía que su marca no sería para todos. No buscaba competir con Rolex o Audemars, quería crear un universo aparte. Un reloj que no pareciera un reloj, sino un prototipo de ingeniería llevado a la muñeca. Y aquí viene un dato que pocos saben. Richard Mille no venía del mundo tradicional de la relojería, sino del marketing de lujo. Esto le dio una visión distinta, casi rebelde, porque entendía algo clave. En el siglo XXI, el lujo no se trata solo de calidad, se trata de emoción, de espectáculo, de provocar una reacción inmediata. Ese fue el verdadero ADN de Richard Mille. Relojes que no son discretos, sino que gritan poder. Relojes que no buscan pasar desapercibidos, sino que capturan miradas. Y sobre todo, piezas que transmiten un mensaje claro. Este reloj no es para cualquiera, es para muy pocos. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Crees que Richard Mille realmente reinventó la relojería? ¿O simplemente encontró la forma más inteligente de vender exclusividad? Ingeniería extrema. Tecnología de la NASA en tu muñeca. Cuando pensamos en un reloj de lujo, lo primero que viene a la mente son materiales clásicos. Acero, oro, platino. Pero Richard Mille decidió mirar a otro lado. La Fórmula 1, la aviación, la ingeniería espacial. Su idea fue simple y a la vez revolucionaria. Si estos materiales son lo suficientemente resistentes para un cohete o un monoplaza de carreras, también deben estar en un reloj de pulsera. Hablamos de Carbon TPT, titanio grado 5, cerámica de alta tecnología, cuarzo TPT. Materiales con nombres casi de ciencia ficción que requieren procesos industriales complejísimos. Por ejemplo, el Carbon TPT se fabrica a partir de capas microscópicas de fibras de carbono apiladas una sobre otra que al cortarse muestran un patrón único, casi como una huella digital. Ningún Richard Mille de este material es igual a otro. Y aquí viene lo impactante. La caja de un Richard Mille puede tardar hasta 1000 horas de mecanizado. No hablamos de moldear un bloque de acero y pulirlo. Estamos ante un proceso de microingeniería, donde cada curva, cada ángulo y cada tornillo están pensados para soportar fuerzas extremas. El interior no se queda atrás. Movimientos ultraligeros, esqueletizados, diseñados en colaboración con Audemars Piguet, Renault y Papi, la división más avanzada en complicaciones relojeras. Hay modelos que pesan apenas 30 o 40 gramos, literalmente menos que una barrita de chocolate. Y lo más loco, incluso con un turbillón dentro. ¿Quieres un ejemplo? El famoso RM2701 de Rafael Nadal. Pesa tan solo 18 gramos con correa incluida. ¡18 gramos! Y aún así sobrevivió a golpes de más de 4000 G en la muñeca de Nadal durante un partido. Para que te hagas una idea, los pilotos de caza apenas soportan entre 9 y 12 G en maniobras extremas. ¿Puede un reloj de $500.000 justificarse solo por usar materiales espaciales y resistir más que un coche de F1? Algunos dirán que sí, otros pensarán que es un simple exceso de marketing. Los embajadores. Marketing de alto octanaje. Si hay algo que Richard Mille entendió mejor que nadie, es que el lujo moderno no se vende en vitrinas, se vende un movimiento, en acción, en escenarios donde la adrenalina y la fama están al máximo nivel. Piénsalo un segundo. ¿Qué hacen la mayoría de marcas de relojes de lujo? Le ponen un reloj a un actor en la alfombra roja o a un millonario en un yate. Bonito sí, pero no muy diferente entre sí. Richard Mille lo llevó a otro nivel. Puso relojes de $500.000 en la muñeca de deportistas mientras competían al límite.
Rafael Nadal golpeando la pelota a más de 200 km por hora con un turbillón de 500.000 euros en la muñeca. Felipe Massa, expuesto a vibraciones, choques y calor extremos dentro de un Fórmula 1. El golfista Bubba Watson, que destroza muñecas y relojes con la brutalidad de su swing, también con un Richard Mille puesto. Y aquí está la genialidad. Cualquier otra marca tendría miedo de que su reloj se rompiera y quedara en ridículo. Pero Mille confiaba tanto en la ingeniería de sus piezas que lo convirtió en un espectáculo. El mensaje era claro. Si un Richard Mille sobrevive en un partido de Nadal o en una carrera de Fórmula 1, también sobrevivirá en tu muñeca. Esto no es casualidad, es marketing quirúrgicamente planeado. Porque ver a Nadal sudando en Roland Garros con un RM en la muñeca no es solo publicidad gratuita, es la validación de que estos relojes son indestructibles. Además, cada embajador es elegido con lupa. Richard Mille no busca a cualquiera. Quiere figuras que representen innovación, riesgo, velocidad, precisión. Por eso, cuando ves un Mille en la muñeca de Charles Leclerc en la Fórmula 1, entiendes que no es simple patrocinio, es una declaración de ADN compartido. ¿Cuántas marcas de lujo conoces que se atrevan a someter su producto de $500,000 a un campo de golf, a una pista de carreras o a un Grand Slam? Eso es lo que hace que Richard Mille no sea solo un reloj, sino un espectáculo de marketing en vivo. La psicología del lujo. ¿Por qué valen tanto? Aquí llegamos a una de las claves más fascinantes de Richard Mille. Su precio no es solo un número, es parte del producto. €500,000 no es casualidad, es una declaración de intenciones. La marca produce apenas unos pocos miles de relojes al año. Eso significa que, aunque tengas el dinero, no siempre puedes comprar uno. En algunos casos debes ser cliente de confianza o estar en una lista privada de distribución. Esta limitación crea algo mucho más poderoso que el oro o el titanio. Deseo. En el lujo, el precio funciona como una barrera de entrada. Cuanto más alto, más exclusivo. Es un filtro que asegura que no cualquiera pueda llevarlo. Y esto es justo lo que hace que un Richard Mille se convierta en un símbolo social. Pero aquí viene lo interesante. Mientras que otras marcas usan diamantes, esferas de nácar o cajas de platino para justificar precios altos, Richard Mille hace lo contrario. Muchos de sus relojes no llevan ni un solo diamante ni un gramo de lujo clásico. Y aún así, cuestan más que un Patek Philippe o un Rolex de oro macizo. ¿Por qué? Porque su verdadero valor no está en los materiales preciosos, sino en el concepto, en el diseño futurista reconocible a kilómetros, en el aura tecnológica que los rodea y en esa psicología de rareza que hace que, cuanto más inalcanzable, más atractivo se vuelve. De hecho, si mañana Richard Mille bajara sus precios a 20.000 euros, probablemente perdería su encanto. Serían relojes caros, sí, pero ya no serían ese símbolo absoluto de exclusividad. Aquí está el truco. El precio alto no es una consecuencia, es la estrategia en sí misma. ¿Pagarías $500,000 por un reloj que no tiene diamantes ni platino, sino carbono y titanio? ¿O crees que el verdadero lujo es lo invisible, lo que solo los entendidos saben apreciar? Mercado secundario y reventa. Si pensabas que un Richard Mille es solo un capricho de millonarios, aquí viene la sorpresa. Para muchos coleccionistas son una inversión real. El mercado secundario de Richard Mille es un fenómeno aparte. Muchos modelos no solo mantienen su valor, sino que lo multiplican. Un ejemplo icónico es el RM11-03 McLaren, lanzado en 2017 en colaboración con la escudería de Fórmula 1. Su precio de salida rondaba los 200.000 euros, pero hoy en subastas privadas y en el mercado gris se vende por más de 1.000.000 de euros. Es decir, en apenas unos años quintuplicó su valor. Y no es un caso aislado. Modelos como el RM27-03 de Rafael Nadal o el RM52-05 Tourbillon Scale de Pharrell Williams han seguido trayectorias similares. Cada edición limitada que lanza la marca se convierte prácticamente en oro líquido para los coleccionistas. Lo que pasa con Richard Mille es parecido a lo que ocurre con algunos coches de colección o con obras de arte. No compras un objeto, compras un boleto a un mercado cerrado donde la oferta siempre es menor que la demanda. A esto se suma la influencia cultural. Richard Mille se ha convertido en un icono dentro del rap, el cine y el deporte. Lo vemos en la muñeca de Drake, Jay-Z, Pharrell, LeBron James o en actores de Hollywood. Para muchos de ellos no es solo un reloj, es una declaración de estatus visible a kilómetros. Aquí está la magia. El mercado secundario se alimenta no solo de la calidad técnica, sino de esa visibilidad cultural.
Cuando un rapero enseña un RM en un videoclip, no solo muestra riqueza, está aumentando el deseo en miles de jóvenes que lo ven como el máximo símbolo de éxito. ¿Te imaginas comprar un reloj de 200.000 euros y venderlo unos años después por 1.000.000? ¿Lo verías como una inversión inteligente o como una burbuja del lujo que tarde o temprano explotará? Críticas y controversia. Hasta ahora hemos hablado de innovación, exclusividad y de relojes que parecen indestructibles, pero no todo es admiración en torno a Richard Mille. También es una de las marcas más criticadas del mundo relojero. Para muchos entusiastas, $500.000 por un reloj es un precio que roza lo absurdo, y el argumento es claro. Por ese dinero puedes comprarte un Patek Philippe, un Audemars Piguet y un Rolex, y aún te sobra dinero para un coche de lujo. Es decir, se cuestiona si realmente el valor técnico de un Mille justifica semejante cifra. Otros dicen que gran parte de lo que pagas no es ingeniería, sino marketing, que al final estás comprando un objeto que funciona como símbolo social más que como reloj, que es un bling disfrazado de innovación. Pero ojo, aquí entra el otro lado del debate. Los defensores de Richard Mille argumentan que estamos ante auténticas obras de arte de la ingeniería moderna, que nadie más se ha atrevido a experimentar con materiales tan extremos ni a poner un turbillón de 18 gramos en la muñeca de un tenista durante un Grand Slam, y que esa audacia tiene un precio. Además, hay un dato interesante. Incluso en la propia comunidad relojera, Richard Mille ha cambiado las reglas del juego. Antes, el lujo se asociaba con tradición, discreción y herencia. Ahora, gracias a Mille, el lujo también puede ser futurista, radical y provocador. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante relojes sobrevalorados que solo existen para presumir? ¿O ante una revolución que está redefiniendo lo que significa el lujo en el siglo XXI? Conclusión. El mito del $500.000. Al final, un Richard Mille no es solo un reloj, es un símbolo, un manifiesto y, para algunos, casi una provocación. Es la prueba de que la relojería no tiene por qué estar anclada al pasado, que puede ser ligera como una pluma, resistente como un monoplaza de Fórmula 1 y futurista como una nave espacial. Un Richard Mille es ingeniería, es marketing y es psicología del lujo, todo en una sola pieza. Pero sobre todo, un Richard Mille es una declaración personal. No dice me gusta la relojería clásica, dice yo puedo llevar en mi muñeca $500.000 y no me importa que lo sepas. Y aquí está la paradoja. Mientras algunos lo ven como una locura, otros lo consideran una inversión segura. Lo que está claro es que ames o odies la marca, Richard Mille ha logrado lo que pocas casas relojeras pueden presumir: cambiar la conversación sobre lo que significa el lujo en pleno siglo XXI. Y ahora la pregunta es para ti. Si tuvieras $500.000 para gastar, ¿los pondrías en un Richard Mille? ¿Los repartirías entre varias marcas clásicas? ¿O lo invertirías en algo totalmente diferente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas de esta revolución en la muñeca. Y si te ha gustado este viaje por el mundo Richard Mille, suscríbete y activa la campanita, porque vienen más historias del lujo relojero que no te puedes perder.